un personaje cuestionable para el público mexicano, conocido actualmente por sus polémicas y enfrentamientos con diferentes personalidades del medio, pero no siempre fue así. Gozando de una época dorada en la cual era el investigador paranormal de cabecera del país y que fuera a donde fuera, alguien lo reconocía, ya que llegaba a transmitir miedo e incertidumbre con sus evidencias paranormales, los cuales compartía con sus seguidores, saltando al ojo público tras sacar a la venta el libro Cañitas, libro donde exponía algo de verdad turbio que pasó en su vida y que tenía que ver con el mundo paranormal. Una entidad había acechado a Trejo y a un grupo de sus amigos, o al menos así lo contaba él, aunque a través de los años se reveló la verdad, dejándolo mal parado. Es así que sin más dilación te presento la falsedad de Carlos Trejo y Cañitas. ¿Quién es Carlos Trejo? Carlos Enrique Trejo Ávila, mejor conocido como Carlos Trejo, nació el 29 de julio de 1958 en la Ciudad de México, hijo de la famosa cantante de la década de los 50, Alicia Ávila, hijastro del también reconocido Guillermo Lepe. También se le asocia como sobrino del comediante Marco Antonio Campos Viruta, ilustre al ser la dupla de Gaspar Enaine, Capulina. Trejo, en limitadas entrevistas, cuenta sobre su vida antes de la fama, pero en los que la ha hecho, asegura haber tenido una infancia difícil al haber quedado huérfano a la edad de 9 años, teniendo que dejar su casa en Lomas de Chapultepec para trasladarse él y sus hermanos a una vecindad cerca de Garibaldi con su abuela y su tío, donde pasó por terribles experiencias, como la dependencia y el alcohol que padecía su tío. Lo que es la juventud de Trejo, se sabe que estudió la carrera de Ciencias Económicas, pero al parecer nunca ejerció. Él se casó a la edad de 18 años con su primera esposa, un año menor, Sofía, residiendo como matrimonio en la casa de la calle Cañitas número 51, en la colonia Popotla de la alcaldía Miguel Hidalgo, siendo esa casa una pesadilla para los que la habitaban. Esto es básicamente la biografía de Trejo antes de Cañitas, y a continuación te hablaré del libro que lo hizo realmente popular y famoso en su época. Cañitas. Transcurría el año de 1982 cuando Trejo se vio ante la petición de su hermana Norma y su novio Emanuel para vivir en su casa, ya que Norma acababa de separarse de su marido y no tenía a dónde ir con su actual pareja, a lo que Trejo y Sofía aceptaron. La llegada de Norma y su pareja es el evento inicial para que se desate la tragedia. Norma a menudo recordaba demasiado a su exnovio de la secundaria, de nombre Isidro. Este recuerdo no era completamente de nostalgia, gran parte es de incertidumbre, ya que ella tenía el presentimiento de que Isidro ya no estaba con vida. Norma visita a una bruja llamada Margarita para contactar a su ex amor, a lo que ella le dice que deje los malos presagios, porque lo único que obtiene es la retención de malas energías para ella y su hogar. Norma, al no tener una respuesta satisfactoria, le dice a Trejo y Emanuel que obtendrá la ayuda que necesita jugando a una ouija curada en magia negra, la cual poseían. Todos los habitantes de la casa aceptan participar en la sesión. Al momento de jugar, comenzaron a pasar cosas extrañas. Los cristales de las ventanas estallaban sin razón alguna, pero lo más aterrador es que Emanuel fue poseído por un ente, teniendo convulsiones, hablando en un dialecto desconocido, y arrojaba por la boca una sustancia extraña de color verde y perdía el razonamiento, ya que en días posteriores Emanuel despertaba desnudo en un panteón, sin ningún tipo de noción de cómo llegó a ese lugar. La familia buscaba ayuda de manera desesperada, ya que después del juego se presentaron situaciones fuera de lógica, como apariciones de entidades en la casa. Las más recurrentes, la de un monje y una mujer con un velo y vestido negro. Trejo cuenta que obtuvo ayuda de un pastor de la iglesia católica que conoció en un concierto de rock cristiano, ya que él era un guitarrista en un evento de la iglesia. El pastor accedió haciendo un exorcismo a la casa. Las cosas parecían mejorar, ya que las entidades que te mencioné ya no hacían acto de presencia, pero de un día para otro la casa tuvo de nuevo manifestaciones y eventos de todo tipo.
Trejo buscó al pastor de nuevo, pero al intentar contactarlo, le dieron la noticia de que el pastor acababa de fallecer de manera extraña, creando así un bucle de personas que podían auxiliar a Trejo y a su familia, pero que después de estar en Cañitas, perecían de forma insólita. Hasta que Trejo llegó a manos de una bruja de Catemaco, lugar que en México es conocido por tener a los brujos más poderosos. La bruja les dijo que debían de hacer un ritual que constaba en poner una fogata, venas de chile y trozos de ropa de todos los implicados. Mientras estos elementos se quemaban, debían impartir un rezo que liberaba a los espíritus de la casa. Al terminar, las cenizas debían recogerse y llevarse lejos de la casa, con la promesa de quien pasara primero cerca de los restos se llevaría consigo la maldición. Trejo y su familia acataron las órdenes de la bruja al pie de la letra, contando que hicieron el ritual en un total de 3 veces, para asegurarse por completo que el maleficio había terminado, teniendo un procedimiento exitoso, y así termina la primera parte del libro. Lo demás, escrito en Cañitas, describe qué pasó con los personajes principales, como Norma y Emanuel, que deciden irse a vivir al estado de Guadalajara, mientras que Trejo y Sofía se quedaron en la casa, aún con el miedo de que eso regresara. En el año de 1991, Sofía, enferma de gravedad por una razón inexplicable por los médicos. El matrimonio, asociando esto con lo que les había perseguido años atrás, hace que se preocupen. Ella tiene sueños inquietantes, como que era enterrada viva junto con Emanuel. Trejo, lleno de intriga, ya que no se menciona de manera clara la separación de su hermana con Emanuel y lo que fue el paradero de este, decide buscarlo y recibe noticias de la familia de que él ya no estaba en este mundo. Lo inesperado sucede. El ente habita la casa de nuevo y Sofía fallece al año siguiente, dejando a Trejo y a sus pequeños hijos desamparados. Trejo, al no saber cómo superar la pérdida de su esposa, decide emprender un viaje a Cuba, solo teniendo una respuesta clara: tomarse en serio el dedicarse a ser un cazafantasmas por lo que había vivido, y así enfocar su vida a lo sobrenatural. Al regresar de Cuba, Trejo acude a un programa de televisión de parapsicólogos a contar su relato. Estos lo ayudan, diciéndole que para solucionar su situación es necesario tener la raíz del problema. Buscando la historia de su propia casa en Cañitas, en el Archivo General de la Nación, y al realizar la búsqueda se sabe que la construcción originalmente era un cementerio y que en la calle de enfrente estaba el convento de monjes de Tacuba, por lo que la aparición del monje cobraba sentido al ser enterrado en lo que después sería la casa. Trejo intenta localizar a la bruja de Catemaco, pero recibe una respuesta inquietante. La bruja había muerto desde hace varios años atrás, es decir, que ésta no estaba viva cuando ayudó a Trejo y a su familia. El libro concluye con la frase: aún sigue la entidad, ya que Trejo, a día de hoy, sigue viviendo en Cañitas. Y esto lo he dicho en varios podcasts, como con Gusgri o inclusive con La Cotorrisa, que supuestamente las manifestaciones paranormales siguen suscitándose en la casa. Asimismo, al final del libro de Cañitas, él deja una especie de homenaje con fotografías a los que habían fallecido por estar en contacto con el caso Cañitas. El fenómeno Cañitas. El libro fue publicado en el año de 1995, catapultando rápidamente a Trejo a la fama, ya que, como te imaginarás, Trejo lo vendía como una verdad absoluta, como un caso paranormal que había vivido, y promocionándose como alguien que había sobrevivido a todos estos sucesos. Cañitas había sido publicado en el momento exacto, siendo uno de los libros más leídos en el país. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue el segundo libro más vendido después del Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, algo que hasta la fecha Carlos Trejo repite y repite en muchas entrevistas. Algunos lectores, incluyéndome, teníamos un terror por el libro, ya que se sentía como si estuviera maldito. Recuerdo que un primo muy cercano me llegó a decir que una prima suya había visto al charro negro y se manifestaba en su casa a raíz de haber leído Cañitas. Y es que sí, se hablaba entre muchas personas que si leías el libro comenzaban a pasar cosas extrañas en tu entorno, ya fueran siluetas, ruidos o inclusive pesadillas.
creando un temor tan grande en donde ni siquiera querías verlo y mucho menos tocarlo. Recuerdo que cuando era muy pequeño se hablaban esta clase de cosas, factor que indicaba que el libro en verdad había impresionado a muchas personas. Y esto al ser un fenómeno recurrente de quienes habían tenido contacto con el libro. Algunos padres de la época les prohibían a sus hijos leerlo. También la casa de Cañitas fue reconocida como uno de los lugares más embrujados en el mundo, y en su momento no se sabía que Trejo vivía en esta casa, y muchos se imaginaban dónde estaba la verdadera casa de Cañitas, y decían que seguramente era una casa abandonada en la colonia Popotla. Gracias a esto, Trejo hacía conferencias en muchísimos lugares, y siempre los llenaba. La gente estaba interesado en su historia y en todo lo que investigaba. Trejo era, por así decirlo, el pan de cada día en las televisoras, teniendo un pequeño espacio en los programas más populares de la época, como Otro Rollo, donde él y sus cazafantasmas hacían investigaciones en lugares malditos, y a su vez invitaba a la audiencia a seguir su trabajo en la página de internet www.cazafantasmas.com, sitio que llegué a visitar en su tiempo y que no era muy atractivo, ya que no tenía mucho presupuesto, y recuerdo que podías entrar y había una animación muy mala de unas antorchas, y jamás llegué a ver algo interesante en esta página. A día de hoy ya no existe. Trejo continuó publicando libros de manera continua, como lo son Casas Embrujadas en 2002 y Evidencias después de la muerte en 2004, Fantasmas más allá de la muerte en 2005 e Historias vivas de espantos en 2006. Sin embargo, ninguno tuvo el impacto como Cañitas, pero el impacto de esta hizo que pudiera realizar su película en base a su historia. La película fue estrenada en 2007 y no tuvo una muy buena aceptación, ya que era de bajísimo presupuesto, y muchos la consideraron como una obra precaria. A pesar de esto, el cazafantasmas ganó grandes cantidades de dinero, pero esto no duraría mucho para Trejo, ya que hubo una piedra en su zapato, y esto lo abordaremos en el siguiente punto. Incógnito y Carlos Trejo. Una de las joyas del Canal 5 en la década de los 2000 era el programa Incógnito, conducido por Facundo. Este programa tenía un gran éxito entre todos los televidentes, sobre todo en los más jóvenes del hogar. Esto por tener diversidad, humor ácido en sus segmentos, así como sketches, bromas y todo tipo de experimentos sociales. Muchísimas personas en comentarios han dicho que Facundo fue el primer youtuber, y es que él poseía todas las características de uno. Facundo y su producción sabían hacer un buen programa, y mucho del contenido que se hace hoy a través de internet, él lo hizo primero. Y en una de sus tantas cápsulas, él mostró la verdad del popular cazafantasmas en un total de 3 partes, hablando con gente cercana a Trejo. La primera parte es con Facundo, hablando con Lourdes Procel, psicofonista que formó parte de la producción de Trejo. Básicamente Lourdes se encargaba de hacer sonidos en los supuestos encuentros con entidades que se presentaban en la televisión y en la página web de Trejo, psicofonías y sobre todo las voces de niños fantasma. En esta entrevista se muestran videos detrás de cámara de los casos, de cómo se preparaban los espíritus, con Trejo dirigiendo qué debían de hacer, cómo debían caminar, en qué momento debían aparecer, etc. Lourdes cuenta que si no había nada preparado, Trejo le decía que hiciera sonidos mientras se grababa, rechinidos de puertas, llantos o gemidos. Facundo le pregunta sobre Cañitas y ella contesta que vivió ahí por un rato al estar en el equipo y jamás notó ningún tipo de actividad extraña o paranormal, cuando se supone que la entidad seguía activa, o inclusive por voz de Trejo, sigue activa hasta este momento. Cuando Lourdes dejó de colaborar con Trejo y habló de la falsedad del caso Cañitas, Trejo contestaba y cambiaba su versión cuando se le mencionaba a la mujer. En ocasiones decía no conocerla y en otras que era alguien que buscaba colgarse de su fama, pero en privado Trejo supuestamente la amenazó para que dejara de revelar la verdadera historia, diciendo que ya le había puesto precio a su cabeza, en un valor de 30,000 pesos supuestamente. En el año 2002, el doctor José Bernardo Carrillo tuvo el descubrimiento de una momia y una máscara mortuoria en una cueva de Tehuacán, la cual entregó
al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la entrevista con Facundo, el doctor Carrillo no teme en mostrar todos los documentos del registro. Trejo llegó a la vida de Carrillo cuando le propuso grabar la momia para darle algún tipo de difusión a su descubrimiento. Tiempo después, Trejo inventó una historia sobre la antigüedad, diciendo que no se trataba de una momia, sino que se trataba, ni más ni menos, que de un alienígena, aprovechando la sonada noticia del año 2004, donde un grupo de 6 soldados británicos se habían quedado encerrados en una cueva de Cuetzalan, Puebla, en busca de plutonio. Contaba esta falsedad acompañada de fotografías del extraterrestre, entre comillas, en su libro Evidencia después de la muerte. Al publicarse el libro y llegar a los oídos de Carrillo, este confrontó a Trejo, básicamente por llevarse el crédito de su hallazgo, a lo que Trejo respondió de una manera amenazante, como con Lourdes. Facundo también contactó con uno de los personajes de Cañitas. En este momento, el éxito literario se estaba poniendo en tela de juicio, tanto al libro mismo como a su autor. Cañitas, en casi todo el relato, llega a carecer de sentido y se ve que Carlos se inspiró en escenas de películas de terror para su trama en Cañitas, tales como El Exorcista u Hombre Lobo Americano en Londres, así como otras más. El libro agrega personajes que son confusos y no llega a aportar nada a la trama, y que al notar que no se puede hacer nada con ellos, parecen sin ningún tipo de lógica. El resumen que te conté hace un rato es lo más relevante que pasa en la historia, ya que si lo contara tal cual está escrito, sería demasiado ambiguo. Además, personas que llegaron a ser mencionadas y que supuestamente habían fallecido estaban vivas, acusando a Trejo de difamación. Uno de los personajes principales, como lo es Emanuel, sí se separó de Norma y no se sabía de su paradero, ya que se fue a vivir a Estados Unidos, siendo el mismo Emanuel que declaró que llevaba más de 20 años fuera de México. El personaje que se presentó en incógnito fue uno de los 3 Franciscos, que en la vida real solo hay uno. Francisco cuenta que en 1982 él estaba estudiando el bachillerato y que llegó a la casa de Cañitas al tener una pelea con su madre por sus bajas calificaciones, siendo Sofía quien lo hospedó en la casa de Cañitas, jamás notando algo paranormal. Él mismo aparece en fotografías que están en el libro de Cañitas, así como en el homenaje final del libro, donde aparece su nombre. Pero cuando se le preguntaba a Trejo, él decía no conocerlo y decía que el Francisco del libro era otro. Francisco en incógnito revela que la causa real del fallecimiento de Sofía, la cual según Trejo en el libro había sido por cuestiones demoníacas, había sido por el virus de inmunodeficiencia humana, y asegurando que en el Hospital de la Raza había un registro de que Sofía obtuvo tratamiento y finalmente su final en este sanatorio. La cuarta entrevista que hace Facundo es con Lisbeth Michelle Vázquez, la cual fue grabada por Carlos Trejo y vendida a la televisión como una adolescente poseída a la cual se le hacía un exorcismo. Michelle no estaba actuando cuando fue invadida por Trejo, pero no era por estar poseída, sino que estaba pasando por un trastorno depresivo mayor y distorsión de la personalidad, padecimiento que aún no se le detectaban. Michelle cuenta que Trejo llegó a ella porque un familiar suyo se encontró con el investigador, contándole el caso de Michelle. Trejo, viendo la gran oportunidad, se presentó rápidamente a la casa de la joven, prometiéndole a ella y sus padres que censuraría todo tipo de contenido personal, como sus caras, nombres y tomas públicas de la casa, promesa que no se cumplió cuando se transmitió en televisión el caso de Michelle. Michelle cuenta que grabarla fue un momento estresante para ella, ya que se exageraba demasiado la situación y el número de personas también la puso muy nerviosa. Pero la tortura no cesó ahí, ya que, como te mencioné, la identidad y la vivienda de Michelle fueron expuestas en televisión, afectando gravemente su reputación, a lo que Facundo le pregunta qué es lo que quiere de Trejo, ya que lo está demandando, y ella contesta que aclare toda la verdad, ya que para el momento de la entrevista Michelle estaba con la responsabilidad del cuidado de su hija, y asegura que cosas como encontrar trabajo o tener una carrera universitaria eran imposibles con la mala fama que el investigador le había hecho. Al no tener respuesta de este, se inició un proceso legal. En la entrevista también se habla con el abogado de Michelle, diciendo que buscaba una compensación de 30 millones de pesos.
Trejo, al enterarse que el caso ya estaba a manos de la justicia, filtró una carta poder, supuestamente firmada por Michelle, donde daba consentimiento de trabajar bajo las condiciones de Trejo, carta que Michelle declara con toda certeza ser falsa. Para finalizar, las primeras dos partes, Facundo confronta a Trejo sobre las acusaciones ya mencionadas que hay en su contra, comenzando con Lourdes, cambiando de nuevo la relación que tenía con ella, y es que él afirma que la mujer trabajó para él, pero no como una creadora de psicofonías, sino como su sirvienta, que la integró a su equipo para preparar y llevar alimentos. Y habla que esta mujer le tenía rencor a él y a su familia porque fue despedida luego de ser problemática con la esposa de Trejo, inventando todo lo que declaraba en medios. Trejo defendió fuertemente la veracidad de sus investigaciones en esta entrevista con Facundo. Con el doctor Carrillo dio un argumento muy breve, que él había patentado su descubrimiento primero y que Carrillo había fabricado pruebas falsas con el certificado del INAH y solo había puesto color a las fotos de su alien, finalizando que ese era su único encuentro con Carrillo. Con lo de Cañitas, Trejo asegura que todas las personas mencionadas en el libro eran reales y que habían perdido la vida por la maldición de la casa. Trejo se contradice con que solo habla de un Francisco Casasola, es de quien habla supuestamente, contando que este había fallecido de un accidente automovilístico, arremetiendo que el hombre que le dio la entrevista a Facundo no lo conocía, olvidando por completo que la fotografía de este hombre, del verdadero Francisco, se encuentra en su propio libro. Para finalizar con el caso de Michelle, tiene como único argumento la carta poder, con una postura de que este documento era real, teniendo testigos como Alfredo Adame, en donde supuestamente Michelle prestó su imagen para aparecer en televisión. Trejo supuestamente había mandado a analizar a la Procuraduría la firma de Michelle, diciendo que ella no tenía interés en hacer la prueba, resistiéndose de prestar algún documento como su credencial de lector, poniendo como excusa que no la tenía. Trejo finaliza con haber analizado la firma de Michelle con la ayuda de su acta de matrimonio. La demanda de Michelle duró en su proceso 14 años, saliendo Michelle victoriosa en el año 2019, encarcelando a Trejo por presentar documentos falsos como prueba. Pero Trejo no estuvo preso por tanto tiempo al pagar una fianza de 70,000 pesos, saliendo libre ese mismo año, acto que logró limpiar la reputación de Michelle por completo, pero después de muchos años. En la tercera parte vemos a Facundo poniendo a prueba la veracidad de las investigaciones del cazafantasmas. Facundo le cuestiona las 17,000 investigaciones que Carlos Trejo presume en su página de internet, y es que los números no cuadraban, porque con sus 25 años de carrera necesitaría 327 años de experiencia, o que al menos debería hacer 4 investigaciones diarias para presumir ese número de casos. Trejo tiene una respuesta tajante con el conductor, diciendo que él no perdía el tiempo, por lo que toda su vida giraba sobre la investigación paranormal. Facundo pone en tela de juicio la legalidad de la Organización Mundial de Investigación Paranormal, de la que Trejo presume ser miembro. Y es que en este punto Facundo le menciona varios nombres de investigadores, y Trejo dice que no están registrados en la organización. A día de hoy se sabe que la OMIP no existe y solo está vinculada con Trejo, ya que solo él era miembro. Para concluir, Trejo lleva a investigar a Facundo a un panteón para captar la presencia de una niña, a lo que Facundo nota que va todo el equipo de Trejo, situación que lo hace sospechar. El conductor dice que solo vaya el equipo necesario, que se limitaba a solo 5 personas. Facundo cuenta que, al ir a investigar, Trejo lo intentó sugestionar, diciéndole que viera hacia un punto en específico y que allí podría ver el fantasma de una pequeña, que notara cómo se movía. Facundo en ese momento, y al ver la grabación, muestra que no había absolutamente nada, que Trejo era experto de crear sugestión, exagerando por completo la situación, añadiendo detalles como los sonidos perturbadores, o presentar en televisión sombras intentando convencer al público de ser entes captados en cámara. La falsedad de Trejo. Trejo es una persona que suele inflar mucho su persona,
Como ya te mencioné hace rato, el investigador se jacta de tener más de 17,000 casos, una cifra realmente inverosímil, diciendo ser el mejor investigador paranormal de todos los tiempos. A continuación, te hablaré de alguna de sus hazañas, ya que este señor no solo se limita a investigar en nuestro país, sino que es internacional. Vlad Tepes, mejor conocido como el Empalador, fue un príncipe de Valaquia entre los años 1456 y 1472, considerado un héroe nacional de Rumania, ganándose su apodo tan sanguinario por la forma de ejecutar a sus enemigos, es decir, por empalamiento. Se dice que le hizo esto alrededor de 100,000 enemigos. Vlad fue decapitado por los turcos en diciembre del año 1476 y tras su deceso fue recordado como uno de los gobernantes más poderosos de Valaquia, una personalidad que inspiraría al autor Bram Stoker en 1897 para la famosa novela de Drácula. En el año del 2009, Trejo dice haberse hospedado por 6 meses donde habitaba el siniestro príncipe. Dice haberse encontrado por el castillo y que dudaba que alguien más lo hubiera hecho, por lo inaccesible que era. Una total mentira, ya que el sitio, que es un lugar histórico, es sometido a mantenimiento desde el año de 1980 y tras la Revolución de Rumania, en 1989, pasó a ser un punto turístico y terminó siendo un museo en 2009. Trejo dice que en su estancia lograba ver las apariciones del Empalador, poniendo como prueba una foto suya, que en el fondo salía un rostro perturbador, foto que si vemos sin tanto detenimiento, parece solo un montaje mal editado. Para terminar, Trejo dice que tiene entre sus posesiones más preciadas la espada con la cual se terminó con Vlad. Sin embargo, nunca ha mostrado dicho artilugio. Trejo dice tener contactos muy poderosos, desde la farándula hasta gente en el crimen. En una entrevista al Cazafantasmas, tenía puesto un pocho de color rojo con detalles blancos. Él asegura que dicha prenda se la había regalado a su amigo, el hijo del famoso Pablo Escobar. Dicho pocho le perteneció al criminal. Asegura ser contactada por Yoko Ono al sentir la presencia de su difunto esposo John Lennon en su hogar, ubicado en Nueva York, en el famoso edificio Dakota. Trejo comenta que al llegar a la casa, en la entrada, había una sombra, siendo este supuestamente el espíritu del famoso ex-Beatle. Dice que también ayudó a la familia Jackson con el espíritu del rey del pop, siendo Trejo uno de los invitados en el funeral del cantante en el año 2009, aunque evidentemente no hay fotos de esto. Para concluir con sus grandes logros, presume ser el único mexicano en haber bajado a las profundidades del barco Titanic, cosa de la cual tampoco hay evidencia. Hay personas que han analizado a Trejo y han dicho que tiene algún tipo de trastorno, más exactamente trastorno antisocial de la personalidad. En pocas palabras, que es sociópata, así como un mitómano, y no puede evitar mentir todo el tiempo, así como que se cree sus propias mentiras. En conclusión, Carlos Trejo es una persona que sin duda supo cómo aprovechar bien su fama, al tener a un internet en pañales, teniendo complicado el obtener la verdad de quienes seguían su carrera, sabiendo cómo entretener con el tema de horror a la audiencia en sus años dorados, donde la única forma de entretenerte era con la televisión, y él estaba muy presente en esta. Sin embargo, no hay que olvidar la barrera que hay entre el entretenimiento y el daño moral, ya que el usar a personas vulnerables para beneficio propio siempre será un acto cuestionable. El caso de Michelle nos hace ver hasta dónde fue capaz Trejo con tal de conseguir material en base a sus charlatanerías. Actualmente, al ser descubierto varias veces con sus mentiras, el señor ha dejado de lado su característico contenido en las televisoras, siguiendo aún en este medio, pero entregándose por completo a las polémicas, como el conocido enfrentamiento con Alfredo Adame, con el fin de seguir siendo relevante entre el público, a pesar de que no sea con el contenido que hacía originalmente. Pero dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Sin duda, Cañitas, para todos los que fuimos amantes de lo paranormal y crecimos en la época de los 2000, nos marcó, ya sea para bien o para mal, pero estuvo presente, y debo admitir que muchas de las investigaciones de Carlos Trejo
Me llamaba la atención cuando era pequeño y no dudaba en nada de lo que se presentaba en televisión. Sin duda recuerdos bellos de la infancia. Pero dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Te estaré leyendo en los comentarios. Si quieres recomendarme algún tema en específico, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.